Hola, buenas tardes. Vamos a ir comenzando. El ponente de esta tarde es el profesor Tomás Ortiz Alonso, que es doctor en medicina y en psicología y es catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 30 años dedicado a la docencia y bueno, pues su campo de investigación es el estudio del cerebro, de la neurociencia cognitiva en concreto, y aparte de tener numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en la actualidad tiene un proyecto que yo creo que es bastante interesante, un proyecto de visión táctil y que ha demostrado mucha efectividad, ¿no? En personas con una deficiencia visual. Y la está aplicando incluso en más de 30 colegios con niños. Sin más, pues paso a dejarlo con ellos para que disfruten esta tarde de su charla. Muchísimas gracias. ¿Se oye? ¿Les importa que dé la conferencia de pie? Es que estoy nervioso y como estoy nervioso, pues entonces si la doy de pie me puedo mover más, ¿no? Bueno, quiero aportarle una serie de trabajos que se están haciendo en la actualidad y que lo que pretendo es intentar acercar la neurociencia a la educación. Y la pregunta es, ¿qué aporta la neurociencia a la educación? ¿Aporta algo? ¿O no aporta nada? Y si aporta algo la neurociencia a la educación, ¿cómo es que todavía en la educación no se ha introducido la neurociencia? ¿Cómo es los profesores universitarios están utilizando los conocimientos de neurociencia para trabajar con sus alumnos? Pues probablemente no. Pues las universidades que yo estoy, pues no lo están utilizando. Por lo tanto, a lo mejor si aporta algo o no, si no lo hacemos, a lo mejor la conferencia pues no hace falta darla, porque si no estamos preparados para hacer esto, por lo menos que sepan los conocimientos que hay ahora en neurociencia y cómo los podríamos aplicar en el entorno educativo, sea educación primaria, secundaria o universitaria, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que puede aportar la neurociencia? Pues puede aportar conocimiento sobre la organización funcional del cerebro. Hoy día sabemos que cuando queremos reconocer algo tenemos una ruta que se llama ventral, que es la que reconoce, es decir, qué es lo que estamos viendo, qué características tiene, cómo es eso. Pero también tenemos otra ruta que es parietal, una ruta que se llama dorsal. Esto se está cayendo, ¿eh? Se va a caer, ¿eh? Una ruta dorsal que te dice dónde se produce eso, que te localiza lo que estamos haciendo. Y por último tenemos también estructuras frontales que son las que ejecutan la información. Si un profesor sabe, ¿se oye bien? Si un profesor identifica bien todas estas rutas, la posibilidad que tiene de enseñar a sus alumnos es mejor. ¿Cómo lo tengo que enseñar? ¿Diciendo las características de las cosas? ¿Diciendo la localización de las cosas, dónde están? ¿O enseñando instrumentalmente cómo se hacen las cosas? Bueno, pues son tres sistemas distintos que están en la educación. ¿Qué sistema tenemos nosotros en la universidad? ¿Qué son las cosas? Informamos, e informamos muy bien, eso sí, con pizarras y con dibujitos y todo eso, pero eso es una parte mínima de lo que hay que hacer. También sabemos, es decir, que el sistema de enseñanza nos puede llevar a un sistema descriptivo de la información, que es un sistema que está asociado a áreas que reciben mucha información y que ahora en la sociedad que estamos, donde se recibe tanta información, hay una gran cantidad de ruido en esos cerebros y a veces no se procesa la información adecuadamente. Porque para procesar bien una información, para que se aprenda bien, hay que procesarla cuando el cerebro está más lento, cuando el cerebro está en una situación de más relajación. Cuando el cerebro está en una situación de una gran actividad, pues no se procesa la información. Cuando aprendemos más, cuando estamos en sitios tranquilos, relajados, cuando nuestro cerebro está procesando la información en pocos ciclos por segundo, en 5 ciclos o 6 ciclos por segundo, aprendemos mucho. ¿Sabéis, por ejemplo, una de las características importantes de
de la televisión, ¿por qué con la televisión no se aprende? ¿Por qué no aprendemos con la televisión? Bueno, digáis que con la televisión se aprende. ¿Por qué vemos tantas películas y tantos anuncios y tanta televisión y no se aprende? Pues porque la televisión emite a casi 14, 16, 18, 20 ciclos por segundo. Y eso para el cerebro es muy rápido. Entonces, al ser tan rápido, pues no permite aprendizaje. Si la televisión emitiera 4 o 5 ciclos por segundo, pues probablemente aprenderíamos mucho. Solo el mero hecho fisiológico de recibir esa información en el cerebro impide que aprendamos. Como tampoco aprenderíamos aquí si estuviera ruido, si tuviéramos ruido por todos los lados, no podríamos aprender, porque el ruido elevaría el ritmo de actividad de nuestro cerebro a muchos ciclos por segundo y sería una situación de difícil aprendizaje. Pues en la medida que tenemos mucha información constantemente, que es una información que se sitúa en estas áreas posteriores del cerebro, la posibilidad de elaborar esa información, que es donde se producen los procesos de aprendizaje, que es cómo, para qué sirve y la ejecución, la posibilidad de elaborarla es muy limitada. Por lo tanto, otra forma de enseñanza, hay que enseñar poco y despacio, con una buena entrada de esa información al cerebro. No hay que enseñar mucho y muy deprisa, porque el cerebro no es capaz de procesar a esa velocidad la información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿y qué otra cosa sabemos hoy que es muy importante? Pues lo que sabemos que es muy importante es que se pensaba que probablemente hay una ruta que es la ruta dorsal que integra actividad de las áreas posteriores con las áreas de ejecución, pero hoy día sabemos que todo está tamizado por la emoción, por la motivación, por el sentimiento, por la curiosidad. Es decir, podríamos decir una frase, no hay razón sin emoción, o sin sentimiento, como quieran llamarlo. Y eso es muy importante. Y eso significa que el sistema de educación habría que cambiarlo. Para aprender habría que estar motivado. Si alguna persona de aquí está motivada, seguro que aprende más. Pero si yo pongo un ejemplo que está relacionado con su vida, la de su familia, la de sus amigos, eso le queda grabado. Entre los múltiples ejemplos que pondré, pues si a alguno le afecta personalmente, esta conferencia se queda grabada por el mero hecho de que he puesto un ejemplo que está muy relacionado con sus emociones, su biografía, sus motivaciones. ¿Me explico? Y eso es otro aspecto importante que la neurociencia aporta. También es importante que en este sentido sabemos que cuando una persona está inmersa en emociones muy fuertes, la incapacidad de desarrollar cualquier cosa es muy alta. ¿Por qué? Porque cuando llega un estímulo, por ejemplo, este estímulo de miedo, que llega al córtex visual, que es el córtex posterior, antes se pensaba, bueno, que llegaba aquí y la respuesta se daba aquí a nivel frontal, pero es que inmediatamente que llega a estructuras inferiores, como es el tálamo, manda un informe inmediatamente a la amígdala. ¿Y qué hace la amígdala? Invade todo el cerebro. Cuando estamos muy nerviosos, emocionados y eso, ¿creéis que cuando estamos muy emocionados somos capaces de percibir la información? Es muy difícil. Si os gusta el fútbol, ¿creéis que un forofo del fútbol puede ver en el equipo contrario un buen que ha jugado bien? ¿Y creéis que es real lo que vive? ¿Creéis que si se produjera una falta en medio metro antes de la línea o medio metro después, los forofos serían capaces de ver físicamente ese medio metro? No. Su percepción hace que lo vean dentro del área si es del equipo, si es para el penalti es contra el equipo contrario. ¿Me explico? Porque al invadir, que invade todas las áreas del cerebro, la amígdala, impide que el proceso de percepción sea igual. Y eso es lo que nos pasa. Cuando tenemos sentimientos, cariño hacia alguien, la capacidad de evaluar o analizar el comportamiento de esa persona es muy limitada. ¿Vosotros creéis que si los padres participaran en la universidad habría suspensos? Pues no. El padre, ¿qué pensaría? Que su hijo sabe bien. Y si llega a entender que ha suspendido o que no ha contestado a todo, diría que la culpa es del profesor, que probablemente no lo ha dicho en clase, que probablemente su hijo no estaba ese día, no sé, habría mil excusas. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando
la emoción es muy fuerte. Por lo tanto, debemos educar dentro de un nivel de emociones lo suficientemente estable que nos permita poder aprender rápidamente. Por ejemplo, la curiosidad, que es como hemos aprendido desde pequeñitos, es un nivel motivacional lo suficientemente potente para que queramos aprender algo. Y cuando vamos fuera de vacaciones o vamos a una ciudad o vamos a cualquier sitio, la curiosidad nos hace aprender automáticamente eso. Nadie se lleva el ordenador y va viendo algo para aprenderlo. Ya da por sí que si es muy curioso, va a aprender eso y se le va a grabar, y cuando vuelve dice, pues mira, estuvimos viendo esto, lo otro, lo de más allá, y no se nos ocurre llevar el ordenador para ir describiendo lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Eso también nos aporta la neurociencia. ¿Qué nos aporta la neurociencia? Pues la neurociencia también nos aporta una capacidad que tienen las neuronas de comunicarse unas con otras. Y la capacidad de comunicarse unas con otras lo que genera es que a medida que existe más comunicación, las neuronas, las ramificaciones que tienen las neuronas se van expandiendo y entonces se hacen cada vez más grandes. Os podría poner un ejemplo. Por ejemplo, un árbol en otoño y un árbol en primavera. ¿Es el mismo árbol? Sí, pero no es el mismo, se ha ramificado mucho. Esas ramificaciones del árbol es lo que se llama plasticidad neuronal, la capacidad que tienen esas neuronas de alargarse, esas ramificaciones, para contactar con otras neuronas, ¿de acuerdo? Y tiene dos procesos, uno que se llama dendrogénesis, que sería la capacidad que tienen las ramificaciones que se llaman dendritas de las neuronas. Si es muy simple lo que digo yo, ¿todo el mundo sabe lo que estoy diciendo o me sitúo en este nivel? Es que no sé de qué soy un profesor, eso, por eso no lo sé, pero ¿es correcto? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Vale. Bueno, pues esas... ¿Qué? Ah, vale. Bueno, pues esas ramificaciones lo que hacen es contactar con otras neuronas, y eso es lo que da el conocimiento y eso es lo que da el aprendizaje. Y por eso la neuroplasticidad se basa en el aprendizaje, en la experiencia, en las funciones cognitivas, en lo que hacemos aquí en la universidad o en los colegios, ¿de acuerdo? Pero fijaos que hay dos sistemas de plasticidad, uno que es este y otro que se llama mielogénesis, que es cómo los axones, cómo el tronco de ese árbol va creciendo cada año. Y la mielogénesis, el tronco, que hace que se pueda comunicar un punto con otro. En términos geográficos, la mielogénesis sería pasar de una carretera secundaria a una autopista. ¿Me he explicado? ¿Por qué? Porque la mielogénesis lo que hace es que en el cerebro humano pues se multiplique la velocidad por 100 veces. ¿Y eso cuándo sucede? Principalmente en la adolescencia. Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico, tendríamos un sistema pedagógico en la infancia y otro sistema pedagógico en la adolescencia, por ejemplo. Porque son dos niveles de plasticidad cerebral distintos. Y en ese sentido, la plasticidad cerebral lo que hace tiene la capacidad de reorganizar la información del cerebro, tiene la capacidad también de modificar, tiene la capacidad de regenerar las neuronas. Pero ¿esto cómo se produce? Pues esto se produce gracias a lo que es la experiencia, gracias a lo que es el aprendizaje, la estimulación sensorial y la estimulación cognitiva. Que si nosotros hiciéramos antes de cada clase este tipo de estimulación, la posibilidad de reorganizar, de ampliar, de modificar y de adaptar nuestro cerebro a la circunstancia que va a venir sería positiva, sería buena, merecería la pena hacerla. ¿Me explico? Pero eso, alguien puede pensar de que, no penséis que lo he dicho yo ahora, ya hace 100 años lo dijo Ramón y Cajal. O sea que Ramón y Cajal ya intuyó esto. Lo que estamos nosotros haciendo ahora es que tenemos la capacidad de objetivar esta situación. Y la objetivamos con técnicas que tenemos de análisis de la actividad del cerebro. Pero ya Ramón y Cajal sí que pensó que si nosotros somos constantes, trabajamos día a día, siempre dándole vueltas a lo mismo y siendo muy repetitivos en lo que hacemos, se desarrollarán las neuronas, se desarrollarán las arborizaciones de las neuronas, las dendritas y los axones, y tendremos una comunicación entre ellas, ¿de acuerdo?
Y eso ya lo dijo Ramón y Cajal. Otro aspecto importante que nos ayuda a la neurociencia es que el cerebro, el desarrollo del cerebro no es un desarrollo longitudinal, es un desarrollo en tiempos críticos. Hay tiempos críticos en el cerebro. Fijaos, este cerebro, en el recién nacido, imaginaos que aquí hay 10 neuronas, 10 neuronas, a los 3 meses hay 100 neuronas, a los 2 años hay 2000 neuronas y a los 6 años hay 500 neuronas y a los 14 años hay 100 neuronas. ¿Qué ha pasado? Ha habido un gran desarrollo hasta los 2 años, pero a partir de los 2 años es lo que se llama la poda neurológica, van desapareciendo neuronas. ¿Y qué neuronas desaparecen? Pues aquellas que no funcionan. ¿Y quién decide qué neuronas funcionan? Pues los maestros. Los maestros, ¿quién lo va a decidir? ¿Quién lo va a decidir eso? Los maestros. Entonces la escuela es la que decide esas neuronas que funcionan. Y después con ese cerebro que se va organizando, ya a lo largo de nuestra vida tenemos una arquitectura de ese cerebro que permite organizar toda nuestra actividad de aprendizaje posterior. ¿Me explico? Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba, los profesores nos hicieron a todos los de mi generación monolingües, porque decían que no podías estudiar otro idioma hasta que no sabías el primero. Y mi cerebro es monolingüe. Ahora es al revés. Pero la siguiente pregunta, dentro de 10 años, los maestros dirán, ¿pero por qué hicieron bilingües y no trilingües? ¿Por qué? Porque la capacidad del cerebro, el tiempo crítico del cerebro lo permite. ¿Por qué se empeñaron los profesores en que escribieran a los 7 años y no hablaran 5 idiomas a los 7 años? Porque es una decisión, ¿de acuerdo? Hay unos tiempos críticos que permiten entender eso. Por ejemplo, aquí les expongo un estudio que se ha hecho con electroencefalografía para que vean, es decir, a medida que está esto más hacia el 8, significa que hay más actividad en el cerebro. El desarrollo de la actividad, el cerebro es mayor. Y fíjense que es armónico en todas las áreas, sean áreas frontales, parietales, occipitales, temporales, centrales, todas están armonizadas, ¿no es así? ¿Ven el gran desarrollo aquí? Bueno, pues hasta los 5 o 6 años hay un gran desarrollo del cerebro. Otro gran desarrollo del cerebro es entre los 6, 7 años y los 10 años. También un desarrollo muy armónico del cerebro, ¿lo ven? En menor intensidad que hasta los 5 años, pero hay un desarrollo armónico del cerebro. Después hay una etapa que es la adolescencia que no hay ni Dios que la entienda. Porque fíjense, el área, este gordo de aquí es el área frontal, que es el área del pensamiento, de la lógica, del razonamiento. Pues en la adolescencia, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, ¿lo ven? Los adolescentes no razonan, no piensan. ¿Por qué? Porque el desarrollo de ese área no está madurando. En cambio, fíjense este área de aquí, que es el área de la audición, la comunicación, que sería un adolescente sin un móvil. Una tragedia en su vida, una tragedia, porque se desarrolla enormemente. ¿Me explico? Por lo tanto, hay tiempos críticos donde el aprendizaje, la enseñanza, hay que cambiarla y hay que adaptarla al desarrollo de ese cerebro. Lo que trae consigo que en un futuro próximo la enseñanza tienda a ser más individualizada, más adaptada al desarrollo propio de los niños. Y en estos tiempos críticos, ¿qué suele suceder? En los tiempos críticos lo que sucede es que la capacidad del cerebro es tan grande que no necesitamos repetir mucho las cosas para que las aprendan. A veces decimos una frase en castellano que decimos, los niños son como esponjas. Efectivamente, eso es. Eso es lo que sucede en los tiempos críticos. Y también hay tiempos críticos asociados a la motivación, al interés que podemos tener, que están a lo largo de toda nuestra vida, que es lo que os decía. Si vamos de vacaciones a un sitio que nos interesa muchísimo, estamos muy motivados, ahí vamos a aprender mucho. Ahí sí que vamos a aprender mucho. Es decir, a veces estamos muy motivados y aprendemos de forma implícita. No necesitamos estar repitiendo las cosas. A veces pongo un ejemplo que es el del fútbol. Los forofos de un equipo se saben de memoria, todo el equipo, todos los jugadores del equipo contrario, y no lo estudian, nadie estudia los jugadores de un equipo, porque hay una motivación suficientemente alta
que el cerebro tiene una ventana de aprendizaje y que esa ventana de aprendizaje viene como consecuencia de lo que os decía antes, de estos procesos emocionales que aceleran, son como enzimas, la emoción acelera un proceso cognitivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tiempo crítico, les voy a poner un ejemplo, el tiempo crítico de un idioma. ¿Cuál es el tiempo crítico de un idioma? ¿1 año, 2 años, 3 años? Bueno, pues este es el resumen de hace 2 años del 90% de trabajos que se habían hecho sobre el bilingüismo y todos coinciden en que el tiempo crítico del lenguaje del aprender un idioma es hasta los 6-7 años. Después, a partir de los 6-7 años, fíjense, el tiempo crítico va desapareciendo y cuando ya estamos aquí en posadolescencia, para aprender un lenguaje se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Y qué resultado da? Pues el resultado es que también a partir de esa época las áreas son distintas. En este cerebro el 80% comparten el inglés y el castellano, en este cerebro solo el 10% de área del cerebro comparten el inglés y el castellano, y en este cerebro el 100% es para el inglés y el otro 100% para el castellano. ¿Y eso por qué es? Pues por los tiempos críticos. Este cerebro es de un niño bilingüe materno, este cerebro es el nuestro si queremos aprender ahora un idioma, y este cerebro es el de un adolescente. ¿Me explico? Esa es la importancia que tiene, y todo eso lo tenemos que saber, todo eso nos aporta la neurociencia a la educación. Y si lo sabemos, y si conocemos esto, podemos enseñar mucho mejor a nuestros alumnos. Les voy a poner otro ejemplo de cómo analizamos el cerebro en función de lo que ha hecho a lo largo de su vida. Esta es la media de un cerebro de niños de 5 años, de 10 años y de 20 años. Entonces, si os fijáis aquí, este cerebro, el hemisferio izquierdo, lo que es rojo es la inmadurez y lo que es azul es la madurez del cerebro, ¿de acuerdo? Y entendemos por madurez cuando el cerebro tiene organizada la información y que va dirigida a un fin, a una acción, a algo que el cerebro lo entiende como un beneficio y como una respuesta a toda la estimulación que hace, ¿no? Por lo tanto, a los 5 años vemos que el cerebro está más inmaduro que a los 20 años, ¿no es así? Es correcto, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, vemos que a los 5 años el hemisferio izquierdo está más maduro que el derecho, ¿lo ven? Y la pregunta ¿por qué es? ¿Por qué está más maduro que el izquierdo que el derecho? ¿Por? ¿Y qué experiencia? ¿Y qué es lo que más motor hacen los niños pequeños? ¿Qué es lo que más motor? Hablar. ¿El lenguaje? ¿El lenguaje? ¿Y por qué no se madura que ven también cosas? Porque el lenguaje es repetitivo. Mamá, papá, desayuno, comida, pera, siempre lo mismo. Y todos los días lo mismo. Entonces va desarrollando áreas del cerebro que generan una madurez en ese cerebro. ¿Me explico? Pero fíjese, si usted se fija bien en la última, está toda en azul. Está en rojo esto, ¿no? ¿Y cómo un cerebro de una persona de 20 años puede estar en rojo? ¿Eh? ¿Cómo puede estar? No, es la media. ¿Y eso por qué? Sí. ¿Y por qué esa zona está...? Pues que cuando se lo diga lo sabe igual que yo. Pero piense, si piensa. Algo que no se hace a lo largo de la educación, que no se hace sistemáticamente, que los profesores no lo hacen porque han dicho, como en mi época dijeron monolingües, pues ahora han dicho, esto no lo vamos a hacer. Y no lo hacen ni en la escuela ni en la universidad. ¿Eh? ¿Cómo? No, porque si enseñamos, los profesores universitarios enseñamos significativamente. Hombre, no nos digas eso. Las emociones, porque no se educa en las emociones. Al no educar en las emociones, esta es un área que se llama orbitofrontal, que es la que controla las emociones, la que hace que adaptemos las emociones a nuestro medio ambiente. Si se educara las emociones desde el inicio del colegio, pues probablemente esa área estaría madura.
Como no se educan las emociones porque no hay programas de educación de las emociones, pues ese área la tenemos inmadura. ¿Queda claro? Para que vean dos procesos pedagógicos, uno que se hace desde que nacemos y otro que no se hace desde que nacemos. Y el resultado, como ven, podemos evaluar qué es lo que ha pasado en esos cerebros. Y ahora les voy a explicar que hemos desarrollado un programa que se llama ERBAT y que lo que pretende es madurar el cerebro para que aprenda más. Para que aprenda más. ¿Y qué hacemos en este programa? Pues es un programa que a mí me vino la idea de un libro que leí de Kathleen Madigan, que dijo que no podemos ir de la neurociencia a la clase porque no sabemos bastante sobre neurociencia. Y es verdad que no sabemos bastante. Yo creo que sabremos a lo mejor, yo que sé, un 1% del cerebro. Pero con un 1% somos como toreros. Venimos y damos aquí la cara y estamos dispuestos a exponerles lo que sabemos de ese cerebro. Bueno, pues efectivamente, ¿cuál es el gran problema de la neurociencia? ¿Cómo introducir un programa dentro de la escuela o dentro de la universidad? Entonces he desarrollado un programa que está basado en conocimientos que tenemos sobre la neurociencia aplicado a la escuela y aplicado a la universidad si queréis hacerlo. El objetivo del programa es preparar el cerebro para que aprenda más. Nada más. Que es parecido a lo que hacen los entrenadores. Cuando quieren que un jugador salga en la segunda parte o en la primera o que sustituya a otro, ¿qué hacen? Lo preparan antes y le hacen hacer carreras y que se preparen sus músculos para que dé buen resultado en el menor tiempo posible. Pues exactamente eso lo hacemos. ¿Y cuánto dura el programa que hacemos? ¿Cuánto cree que dura este programa en el aprendizaje? ¿1 hora al día? 1 hora dura el programa, 2 horas, media hora, 5 minutos, 10 minutos, 20. ¿Cuánto cree que dura? ¿Eh? No, el programa es un programa... ¿10 minutos al día dura? Bueno, pues 10 minutos. El programa dura 5 minutos y se hace 5 minutos antes de cada clase, porque lo que queremos es que el niño aprenda, o que ustedes, antes de su clase, si lo hacen, el alumno aprenderá más, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste este programa? Pues este programa consiste en 7 ejercicios. Uno es hidratación, equilibrio, respiración, visión, audición y tacto. Estos 3 primeros están asociados son fisiológicos, están asociados a que el cuerpo se encuentre mejor, que el cerebro se encuentre mejor, y estos 3 segundos están asociados a las vías de entrada al cerebro que estén mucho mejor. Porque si uno tiene la vía de entrada al cerebro bien, puede esa información elaborarla mejor. Muchos de los problemas que tienen las personas mayores es principalmente porque sus sentidos han disminuido la capacidad de agudeza, la capacidad de precisión, la capacidad de elaboración de la información. Han perdido, por ejemplo, muchos elementos que antes no tenían, sean visuales, auditivos o táctiles. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos, 5 minutos antes de cada clase. ¿En qué se basa este programa? ¿En qué se basa? Pues se basa en una hipótesis de trabajo, es que tenemos que hacer ejercicios diarios, repetitivos, regulares, precisos, sistemáticos, y los tenemos que hacer todos los días. Y los tenemos que hacer 5 o 6 veces al día. No los tenemos que hacer 1 o 2 veces, o no los tenemos que hacer por la mañana y fuera. Tenemos que hacerlos en periodos de tiempo muy cortos y muchas veces al día. ¿Por qué hacemos eso? Porque se sabe que nosotros tenemos en nuestro cerebro muchas neuronas que están ahí o poco o nada funcionantes y que están esperando a que le llegue un estímulo. Y que están esperando a que le llegue ese estímulo para poderse empezar a funcionar. Y nosotros sabemos que cuando es repetitivo, aprende el cerebro. Si no es repetitivo, no aprende. Todo el mundo aquí sabe tocar el piano, ¿no? Pones un piano, lo tocas, pero ¿quién de nosotros sabe hacer una melodía al día siguiente de saber tocar el piano? Para poder tocar una melodía se necesita ejercicio, esfuerzo y todos los días lo mismo. Y repetir, y repetir, y repetir para poder adquirir la habilidad de hacer esa melodía. ¿Me explico? Por lo tanto, tiene que ser todos los días y de forma repetitiva. ¿Ha quedado claro? Les voy a poner un ejemplo. ¿Les ha quedado claro de lo de todos los días, no?
O sea que si yo he venido aquí para que ustedes apliquen la neurociencia, espero que el sábado y el domingo estén aquí trabajando, porque sábado y domingo es todos los días, ¿no? No, 5 minutos. ¿Cómo 5 minutos? Antes de cada clase. ¿Cómo Jesús de mi vida? Pero ¿cómo que Jesús de mi vida? Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo para que entiendan por qué tiene que ser así. Y usted me contesta sinceramente. ¿Usted come todos los días? ¿Sí? ¿Sábados y domingos también? ¿Y come varias veces al día? ¿Y por qué? ¿Por qué no come lunes, miércoles y viernes? ¿Por qué no come solo por las mañanas y se ahorra un porrón de tiempo? ¿Por qué? No, en ninguna. Porque cuando no tienen hambre, o cuando no tienen que comer, hombre, no, pero cuando no tienen que comer. Porque el ritmo metabólico de nuestro cuerpo, cada determinadas horas necesita comer. Y por eso usted come 3 o 4 veces al día. Pues el ritmo metabólico del cerebro es la mitad que el otro. Cada 2 o 3 horas hay que hacer otra vez el ejercicio porque si no, se cansa. Por lo tanto, sábados y domingos y 5 veces sábados y domingos, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado clara la idea? ¿Por qué lo hacemos? Porque el cerebro es un órgano igual que cualquier otro órgano del cuerpo y tiene el ritmo biológico del cerebro, no es el ritmo biológico del metabolismo de otros órganos del cerebro, del cuerpo. ¿Ha quedado claro por qué? Y les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un grupo que trabaja Pascual León, que lo que tenían que hacer es movimientos con las manos, ¿de acuerdo? Imagínense este movimiento. Y esta es la mano que entrenan y esta es la que no entrenan. Y esta es el área del cerebro después que la han entrenado, al inicio y al final. Esto es el viernes, al inicio, la que tenían al inicio y al final de la mano que han entrenado, ¿de acuerdo? Y esta es la mano que no han entrenado, como ven. Al inicio y al final el área del cerebro es igual. Los investigadores que aquí dijeron, vaya chollo que tenemos, fíjese el viernes qué área del cerebro tan grande por haber entrenado este movimiento, que es parecido al del piano, ¿no? Entonces empezaron a hacer el estudio, pero ¿qué pasó? Que el fin de semana, como no se puede pagar el fin de semana a los sujetos y a los investigadores, pues el fin de semana no hicieron nada. Cuando llegan el lunes, pues el área del cerebro el lunes dice, que no has hecho nada el fin de semana, se acabó, a empezar de nuevo. Y el cerebro empieza de nuevo. Pero eso lo sabemos todos los profesores. El lunes es un desastre la primera clase. Es un desastre. Porque como no hemos hecho nada el fin de semana, tonterías por ahí, que no es mejor no hablar de lo que hemos hecho, el cerebro dice, sí, pues ahora vas a necesitar 2 o 3 horas para ponerte seriamente a empezar a trabajar. ¿Ha quedado claro por qué? Claro que al final de 7 o 8 semanas sí que hay diferencias. Hasta ahí podíamos llegar. Al final del curso académico, claro que hay diferencias importantes, pero si lo hubiéramos hecho los fines de semana, el desarrollo hubiera sido más rápido y en menos tiempo. ¿Me he explicado bien por qué? ¿Le queda claro por qué el domingo? No una vez. ¿Me ha quedado claro? ¿Y eso por qué? Porque porque se sabe que la mayoría de todo lo que hacemos y hacemos bien son procesos inconscientes, no son procesos conscientes. Y esos procesos inconscientes hacen que hagamos las cosas mucho más rápidas, mucho mejor, a más velocidad y lo más importante, y sin cometer errores. De todas las cosas que habéis hecho hoy, todas las que son inconscientes no se cometen errores. Eso es lo que hacen en los jugadores. Si un jugador de baloncesto piensa que tiene que tirar el balón a meter canasta, no la mete, puede equivocarse muchas veces. Cuando eso lo ha repetido miles de veces y lo hace inconscientemente, acierta muchas más veces, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que buscamos. De tal forma que esto nos permita tener más capacidad para hacer ese trabajo que hemos aprendido y nos deja el cerebro para poder hacer otras cosas. Es el ejemplo de lo que está haciendo usted o usted. Si usted estuviera pensando lo que tiene que escribir, no podría. Pero como ya ha automatizado el proceso de escritura, usted puede estar pensando en otro tipo de actividades cognitivas. ¿Me he explicado bien? ¿Me ha quedado claro? Bueno, ¿y cuáles los resultados que encontramos? Pues que mediante este sistema disminuyen los errores, aumentan los aciertos, disminuye el tiempo de reacción y permite aumentar el número de procesos inconscientes a lo largo del día que nos permiten hacer muchas más cosas.
¿De acuerdo? Los ejercicios diarios tienen que estar asociados a tiempos muy cortos. ¿Por qué tiempos muy cortos? Porque el cerebro tiene una capacidad de recibir un estímulo, sabe cuándo ha recibido un estímulo, da la orden a la corteza si ha recibido un estímulo y el tiempo que permanece ese estímulo en el cerebro y cuándo ha desaparecido. Si los tiempos son muy cortos, hay una estructura que se llama hipocampo que participa mucho en ese recuerdo. Si los tiempos son muy largos, el cerebro no entiende para qué. Se agota y al agotarse no funciona. Por lo tanto, necesitamos de tiempos muy cortos para que el cerebro se desarrolle bien y para que capte esa información, porque si no, no la capta. Por eso hacer clases de 45 minutos solo se hacen en la Universidad de Cádiz, el resto de universidades del mundo solo tienen 5 minutos de clase. ¿Ha quedado claro por qué, no? Mejora muchísimo el aprendizaje, mejora también la atención sostenida, los tiempos cortos, y sobre todo disminuye la fatiga. Disminuye muchísimo la fatiga eso. La tercera hipótesis en la que nos basamos, o presupuesto en el que nos basamos, es que los ejercicios diarios los deberíamos asociar al aprendizaje. No deberíamos preparar el cerebro para no aprender, deberíamos preparar el cerebro para aprender. ¿Y entonces qué hacemos esto? Lo hacemos 5 minutos antes de cada clase. Antes de cada clase, si yo hubiera hecho 5 minutos aquí, la posibilidad de que ustedes atendieran mejor era más alta. O sea, era mucho mejor. Por lo tanto, lo hacemos 5 minutos antes de cada clase. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que cuando tú emparejas dos estímulos que están muy cercanos en el tiempo, la posibilidad de aprendizaje es grande. Pero cuando dos estímulos emparejados están muy lejos en el tiempo, la capacidad de aprendizaje es lenta. ¿Me explico? ¿Queda clara la imagen que les he puesto? Por lo tanto, si nosotros lo hacemos esto por las mañanas y no lo hacemos ya durante el día, no tiene un gran valor. Pero si lo estamos asociando a un proceso de aprendizaje posterior, la capacidad que tiene ese cerebro de aprender más es mucho más alta. ¿De acuerdo por qué? Estas son las bases. Mejora muchísimo la velocidad de aprendizaje, la memoria y sobre todo, una cosa, el tiempo de recuerdo también, que es muy importante en el aprendizaje, sea universitario o sea infantil o sea a nivel de instituto. ¿Y qué ejercicios hacemos? Empezamos con los ejercicios, ¿no? Vamos a ver la complejidad del ejercicio, a ver si de aquí salimos. Lo que me gustaría es que todo el mundo saliera de aquí sabiendo hacer los 5 ejercicios, ¿de acuerdo? Los 6. Incluso los fines de semana, ¿eh? Si a alguien le resulta difícil los últimos o las últimas, pues que lo digan y yo lo repito. Primer ejercicio. ¿Saben lo que es beber un sorbito de agua? ¿Sí o no? ¿Es difícil? No, pues ya está. ¿Y por qué hacemos el agua? ¿Por qué se nos ha ocurrido hacer lo del agua? Pues les digo por qué se me ocurrió. Se me ocurrió, porque esto de la intrahistoria es lo más bonito a lo mejor de la conferencia. Leyendo un artículo de Grangin y de Magun, estos investigadores lo que hicieron es que fueron a un cuartel del ejército, y en el ejército hay, yo creo que en todos los ejércitos del mundo, por lo menos cuando yo estuve pasaba, hay un día al mes que llaman día de supervivencia. ¿Y sabe lo que nos hacían en el día de supervivencia? Verán que no cognitivo no es nada. El sargento te levantaba a las 6 de la mañana, te levantaba con unas voces impresionantes, te ponías un macuto ahí, te daba comida, se ponía a andar y andaba kilómetros y kilómetros, y no os puedo decir lo que yo pensaba, pero y cuando ya se cansaba de andar kilómetros y kilómetros, decía a comer. Comíamos y vuelta para casa, y vuelta otra vez para el cuartel. Mira, el cuartel, ¿habéis visto esas películas cuando una persona tiene sed y está en un desierto que ve el oasis? Bueno, es que el cuartel lo veías. Llegábamos al cuartel y ¿sabe lo que hacíamos? Ir al catre, porque no tenías ni capacidad para cenar, de cansados que estabas, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues al grupo normal de soldados le hicieron eso. A otro grupo le hicieron que bebiera agua cuando tenía sed. Y este grupo que bebía agua cuando tenía sed llegó muy cansado, pero no tan cansado como el otro.
Y a otro grupo le obligaron a beber un sorbo de agua cada 15 minutos. 15 minutos, un sorbo de agua. Y cuando llegó al cuartel, este grupo pudo hacer ejercicios cognitivos, de todo, y pudo cenar y no se acostó de golpe. O sea, llegaron descansados. ¿Y eso por qué es? Porque sabemos que cuando tenemos menos de un 2% de deshidratación, o alrededor de un 2% de deshidratación, tenemos un grave problema de atención, tenemos un grave problema de concentración. Si aquí no han bebido agua, pues el que estén distraídos y no atentos, pues lo voy a asumir. Pero si yo viera que aquí, ya como llevo mucho tiempo, ya yo he bebido agua, pero ahora tendría que beber otra vez. Si bebieran agua, la posibilidad de la hidratación era altísima. ¿Y qué evitaríamos? Que si hay un proceso de deshidratación que no nos damos cuenta, porque no nos han educado a beber agua. A mí mi mamá me decía, bebe agua cuando tengas sed, hijo. Pues yo eso es lo que hago. No, hay que beber agua para hidratarse. Entonces, si enseñamos a hidratarse a la gente, la posibilidad de que tengan más capacidad atencional y de concentración es altísima. Y ese es el motivo por el que hice este ejercicio de la hidratación. ¿Les parece? Bueno, hay un trabajo de Adam del 2012, que habrá unos 200 trabajos, si lo quieren leer, donde explican la importancia que tiene la hidratación y la importancia que tiene la deshidratación en la alteración de los procesos principalmente atencionales, de tiempo de reacción, de cometer errores, etcétera, etcétera, además de la fatiga. Lo que hemos encontrado nosotros en los grupos que lo están haciendo es que los procesos atencionales visuales mejoran muchísimo, la velocidad de percepción también mejora muchísimo y también mejora muchísimo, sobre todo, los tiempos de reacción simple. Mejora todo eso muchísimo. Y eso es lo que hemos encontrado con este tipo de esos. El segundo, ¿ha quedado claro el primero y por qué? ¿Ha quedado claro por qué? ¿Lo van a hacer? Traigo práctica para que lo hagan. O sea, si esta gente tiene que estar antes de cada clase bebiendo agua, por lo menos un sorbito de agua. El segundo ejercicio es un ejercicio de equilibrio. O sea, es un ejercicio de equilibrio. ¿Tienen que hacer este equilibrio? No. Justo estoy poniendo algo porque siempre, en las conferencias que doy, siempre hay alguien que es deportista o que es entrenador de no sé qué y dice que hay que hacer ejercicios. Pues no, esto es lo que no hay que hacer. No, eso no es lo que no hay que hacer. Ni hay que hacer esto, habría que hacer esto, ni hay que hacer esto tampoco. O sea que no es ejercicio de equilibrio. Ya está. Y con los ojos cerrados, te caes, ¿de acuerdo? Ejercicio de equilibrio. ¿Y por qué hacemos ejercicio de equilibrio? Porque el equilibrio, fíjense en la importancia que tiene, lo que hace es favorece un estado de alerta general de nuestro organismo. Porque cuando estamos en equilibrio, tenemos que concentrarnos en integrar muy bien toda la propiocepción nuestra con la estereocepción. Entonces, eso genera una estabilidad en nuestro organismo como consecuencia de la alerta que tenemos que tener. ¿Y por qué hacemos el equilibrio también? El equilibrio está asociado a una estructura que se llama cerebelo y que el cerebelo es la estructura que permite que adapta muy bien los movimientos, que precisa muy bien los movimientos. Cuando una persona le dices eres un buen profesional es porque en su profesión el cerebelo ha trabajado muchísimo para que haga muy bien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, las que estáis escribiendo, es gracias al cerebelo que ha adaptado muy bien la escritura y se puede hacer una escritura continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el cerebelo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque cualquier aprendizaje para nosotros es una conducta motriz nueva. Como es una conducta motriz nueva, pues lo hacemos así. Una conducta motriz nueva buena es la que tiene una buena maduración del cerebelo. ¿Ha quedado claro? Y hacemos el equilibrio, que es la función más importante del cerebelo. ¿Por qué? Porque el equilibrio, la ventaja que tiene el equilibrio es que el equilibrio consigue una movilidad mucho mejor. ¿Lo ven? Este no tiene equilibrio y consigue una percepción al punto donde tiene que ir. ¿De qué está preocupado? Del brazo, si sube, si baja. ¿Me explico lo que quiero decir? No está capacitado para hacer una función cognitiva buena, percibir dónde tiene que ir. Si tuvierais que estar pendientes de lo que estáis escribiendo, no podríais escribir lo que yo estoy diciendo a la velocidad que lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué también? Porque la estabilidad corporal lo que va a mejorar muchísimo es
la posibilidad de ejecutar muy bien las cosas. Si yo tengo un buen equilibrio, haré mejor muchas más cosas que si no lo tengo, porque mi organismo, en su interacción con el medio ambiente, se adaptará mejor. ¿Y por qué también? Porque cuando integro mejor, cuando yo no me tengo que preocupar por si tengo que escribir bien o no, o por si estoy equilibrado o no, o porque si estoy conduciendo bien o no, pues cuando yo tengo muy bien integradas todas las estructuras interoceptivas y esteroceptivas, dejo mucho espacio a mi mente para poder hacer otras funciones cognitivas, que es lo que hacen las que están escribiendo ahora. ¿Queda claro por qué? Entonces, si eso lo hacemos, la posibilidad de integrar la información externa con la interna es mucho mejor, ¿de acuerdo? Y las implicaciones pedagógicas, lo que hemos encontrado es que mejora muchísimo, muchísimo los procesos de aprendizaje y los procesos de atención, muchísimo, los mejora muchísimo. Eso es básico. Hay investigadores que han hecho eso con la danza y han visto que los chicos y chicas que hacen danza mejoran el aprendizaje mucho mejor, tienen mejores resultados que los que no hacen danza. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de integrar su cuerpo, por esa capacidad que tienen de hacer mejor los ejercicios, precisar mejor los ejercicios y adaptar mejor los ejercicios motrices al medio ambiente. ¿Queda claro el segundo? ¿Saben todos hacer equilibrio? ¿Seguro? Bueno, pues este equilibrio de sentido común, el que hacíamos de pequeñitos, que ibas con un pie detrás de otro, con una línea, ¿de acuerdo? Estos son el tipo de ejercicios que hacemos. El tercero es inspiración y expiración. Si ustedes inspiran profundamente y expiran, inspiran, retienen y expiran, inspiran, retienen y expiran durante 10 minutos, 10 segundos, todos los ejercicios que hacemos son de segundos, no, porque el cerebro aprende en picos. El cerebro, el aprendizaje de un niño pequeño no aprende porque esté atento todo el día, es más, no está atento en picos. Y cuando en ese pico entra una palabra, ¡pum!, la aprende. Y al día siguiente se lo dice a su papá y su mamá. Y dicen, anda, ha aprendido una palabra nueva. Claro, porque está aprendiendo en picos. Pues nosotros lo hacemos también así. Es decir, tiene que ser en picos. Por eso tienen que ser segundos de ejercicio. No podemos estar una hora entera con ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando hacemos esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos varias cosas. Una, que oxigenamos mejor el cerebro. Y al oxigenar mejor el cerebro tenemos más capacidad de funcionamiento de ese cerebro. Dos, reducimos mucho el estrés. Se reduce mucho el nivel de ansiedad porque estás ejercitando todo tu cuerpo. Y cuarto, se mejora muchísimo la atención. Eso es lo que conseguimos con este ejercicio. Y lo que se ha conseguido otros investigadores es que los sujetos que hacen esto, sean chicos, adultos o niños, lo que hacen es que les ayuda a disminuir el estado de ansiedad y se tranquilizan más. En los colegios que lo están haciendo de la Comunidad de Madrid, lo que las profesoras hacen cuando están muy nerviosos, les hacen inspirar y expirar y se tranquilizan muchísimo. La capacidad que tienen de aprender después es mucho mayor. ¿De acuerdo? Fíjense que son ejercicios de sentido común, de propio desarrollo de nuestro propio cuerpo. Y lo que se ha encontrado es principalmente disminución del nivel de ansiedad y aumento de los niveles de atención. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro los primeros tres tipos de ejercicios? Pues ahora vienen otros tres tipos de ejercicios que están basados en estudios que se han hecho en los cuales se demuestra que si una persona percibe bien una información, sea visual, auditiva o táctil, la capacidad de ejecutar esa información es mucho mejor que si la percibe mal, que si la percibe errónea. Se han hecho estudios en los cuales se sabe que los que más van a aprender esta conferencia son los que están aquí y los que menos van a aprender la conferencia son los que están allí. Porque los que están allí pueden percibir mejor el tono de mi voz que los que están al fondo. Y porque los que están aquí, además de percibir el tono de mi voz, perciben mis gestos. Y entonces se sabe también que cuando metemos información al cerebro por dos vías, por dos canales, en lugar de por uno, el cerebro aprende más y más rápidamente que cuando solo entra por un solo canal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya los estudios se han hecho que determinan que los que están más cerca de la persona que está hablando son los que más información recibe el cerebro, con más calidad la información y más capacidad de aprendizaje tienen. Por eso decía yo que nos uniéramos todos para facilitar este proceso de aprendizaje en todos. Y también se sabe que
solo la estimulación sensorial va a llegar a unas áreas del cerebro que son las anteriores al proceso de aprendizaje posterior, pero que son las que a lo largo de nuestra vida hemos utilizado para aprender. O sea, antes de aprender algo, llegamos a unas áreas receptoras primarias de la información que mandan la información a otras áreas. Si la información está bien, la van a mandar directamente a las áreas cognitivas, secundarias o terciarias necesarias para el proceso de aprendizaje. Por eso la estimulación multisensorial que nosotros hacemos, auditiva, táctil y visual, es básica para el desarrollo del cerebro y para que el cerebro prepararlo mejor para el proceso de aprendizaje posterior. ¿Qué ejercicios hacemos para el visual? ¿Qué ejercicios hacemos para el desarrollo visual? Pues hacemos unos ejercicios que están basados en la motilidad ocular. Nosotros sabemos que para poder leer, para poder ver cualquier cosa, el cerebro utiliza áreas que permiten focalizar, saber lo que os decía al principio, dónde está esto que estoy viendo, pero también necesitamos saber qué es lo que estoy viendo, las características, para tomar una decisión. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo una buena motilidad ocular. Lo que nosotros necesitamos es que la motilidad ocular esté bien. Niños con déficit de atención tienen mala motilidad ocular. Niños pequeñitos tienen mala motilidad ocular, hasta que no van aprendiendo a desarrollarse. Por lo tanto, la motilidad ocular es algo básico para aprender a leer, algo básico para leer, algo básico para prestar atención en lo que estamos haciendo, algo básico para saber lo que aparece en la pizarra, algo básico para saber cuántas cosas hay aquí ahora y no irnos, que yo les pregunte a uno de ustedes, ¿qué había en la parte anterior de donde estaba yo o enfrente de ustedes? Y que alguien diga, pues había pues la imagen que ha puesto, no, pues también había la Universidad de Cádiz, también había puesto, también había una señora ahí, también había agua, también había... ¿Me explico lo que quiero decir? También había un abrigo. ¿Entiende? Pues eso lo da la capacidad de motilidad ocular. Y el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio lo pueden hacer ustedes. Lo que hacemos es, sin que muevan la cabeza, que muevan los ojos según voy... Que muevan los ojos según voy yo lanzando el estímulo. Lo van moviendo, ¿no? Ya está. O que lo muevan así. O que lo muevan así. ¿Me explico lo que quiero decir? Ese es el ejercicio. Motilidad ocular. ¿Ha quedado claro? ¿Qué hemos conseguido con este ejercicio? Pues hemos conseguido integrar. Estas son las áreas del cerebro que controlan el momento en que uno fija algo. Y estas son las áreas del cerebro que hacen que estemos barriendo a lo largo del espacio lo que hacemos, ¿no? Estamos integrando estas áreas frontales con estas parietales y lo que estamos consiguiendo es un desarrollo de sistemas de atención, de alerta y atención focal a lo que estamos haciendo. Y en estudios que se han hecho lo demuestran. Por lo tanto, estamos integrando algo básico para poder aprender, para poder entender bien lo que el profesor pone en la pizarra y para poder desarrollar adecuadamente un proceso que lo vamos a hacer a lo largo de nuestra vida y que lo estamos haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los resultados que hemos encontrado? Pues mejoran muchísimo la atención y sobre todo la localización espacial. Las profesoras que lo están haciendo me dicen que ven más cosas, que se dan cuenta de más cosas. Y los profesores. Y los alumnos exactamente igual. Que hemos visto también que favorece la capacidad perceptivo-visual, esa la desarrolla muchísimo. Que hemos visto también que aumenta el nivel de vigilancia y la atención. Y dentro de la atención reconocen más estímulos atencionales que antes. Reconocen más estímulos espaciales que antes, perdón. ¿De acuerdo? Y esos son los resultados que se pueden observar haciendo este tipo de ejercicios. El quinto ejercicio, ¿estoy en tiempo? ¿Me queda tiempo? 5 minutos. Ya vamos por el quinto ejercicio, voy más rápido. El quinto ejercicio consiste en desarrollar auditivamente, tener mejor los receptores auditivos que permitan vehicular la información. Y en este ejercicio lo que hacemos es tonos. Como estamos en colegios bilingües, hacemos tonos y fonemas en castellano y en inglés. ¿Y qué hacemos? Pues si yo le digo que levante usted la mano derecha cada vez que oiga dos tonos distintos, pues usted me la levanta cada vez que oiga dos tonos distintos. Pip, 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 pop. Pip, pop. Pip, pop. Pip, 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 pop. ¿De acuerdo?
tiene que discriminar el pitch del pop y tiene que llevar a cabo un proceso de ejecución de eso. Claro, dicen ustedes, pues también lo puede hacer cuando hablamos, sí, y también lo puede hacer aprendiendo idiomas, sí, pero este es un ejemplo que prepara al cerebro para eso. ¿Y qué es lo que hace? Pues desarrolla este área del cerebro que lo que permite y lo que hemos conseguido es que hay un aprendizaje de lenguas mucho más rápido. Estos investigadores dijeron que si hacemos estos ejercicios, el cerebro mantiene la frecuencia durante 30 minutos. Nosotros hemos encontrado que aumenta la capacidad de memoria verbal, este tipo de ejercicios, y la aumenta muchísimo. Y el sexto ejercicio que hacemos es del tacto, que discriminen en el tacto, o bien con un aparatito que tenemos aquí, o que discriminen, es decir, le cerramos los ojos, le ponemos aquí un número o una letra y tienen que saber qué número o qué letra es, ¿de acuerdo? Y lo que hemos encontrado en el tacto es que trabaja en las áreas que son importantes para los procesos de organización de la información, y hemos encontrado que aumenta muchísimo la capacidad de atención y aumenta muchísimo el aprendizaje. ¿Por qué aumenta muchísimo la capacidad de atención? Porque el tacto, al contrario que la audición y la visión, tiene una capacidad de atención durante mucho más tiempo. La visión y la audición son muy rápidas, pero el tacto, si alguien de ustedes, por ejemplo, si yo estoy hablando y usted le toca a su compañero por detrás, toda la atención de su compañero va al punto donde le ha tocado. Y abandona el mío, la atención y la visión, ¿me explico? Y también sabemos que a lo largo de nuestra vida el desarrollo táctil ha sido asociado a los procesos de atención. El primer sistema atencional que tenemos y motivacional es el tacto. Cuando quieres alimentación, lo primero que tienes es el tacto con el pecho de la madre. ¿Me explico? Por lo tanto, el tacto ha sido desarrollándose y ha generado un nivel de atención antes que la audición o la visión. Un niño no ve a su madre nada más nacer, ni le oye, por mucho que le diga a la madre, ¡ay, qué guapo eres! Pues si da igual que le diga guapo o feo, no lo va a entender el niño. Pero en cambio sí que entiende cuando tiene hambre y succiona, sí que consigue esto. Y por último, estamos ampliando a un proceso de atención ejecutiva porque hay muchos niños con déficit de atención. Y uno de los problemas que tienen los niños con déficit de atención es que este área del cerebro no está lo suficientemente estimulada. Entonces hemos hecho atención ejecutiva, que consiste en que se inhiba, este es uno de los efectos que hacemos, pero hacemos otros, conseguimos que inhiba una respuesta frente a otra. Si yo le digo que levante su mano, la mano derecha, cada vez que yo levanto la derecha, pero cada vez que haga así, levante la izquierda, ya verá cómo lo haga. Levántela. Muy bien, muy bien. ¿Ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? ¿Pero cuánto ha tardado aquí? Tiene que inhibir para poder hacer otra función. ¿Me he explicado? Y eso es lo que los niños con déficit de atención no lo tienen. Y el resultado es que, según Posner, este área que estamos trabajando, según Posner, parece ser que todo esto repercute en mejorar la atención. Hay investigadores que dicen que si no prestamos atención no se desarrolla, estos circuitos que he dicho antes de plasticidad neuronal no se desarrollan. Solo se desarrollan cuando hay atención. Por lo tanto, creemos que es importante, y según Michael Posner, también para niños con déficit de atención. Y cerrando ya, otras consideraciones para los padres que hemos hecho es que el sueño es muy importante porque mejora los procesos de memoria. Si un día, este fin de semana tonto que hacemos y que el lunes tenemos que trabajar y hacemos esas tonterías hasta las 12 o la 1 de la noche que prefiero no hablar, pues al día siguiente, claro, el cerebro está muy mal preparado para el aprendizaje. Cualquier día que tengamos de insomnio, al día siguiente sabemos que en realidad no podemos trabajar bien. La siguiente cosa que deberíamos hacer bien es educarnos a comer y a hidratarnos bien a lo largo del día, como les he explicado antes. Lo tercero es que es importante la actividad física. La pasividad no desarrolla el cerebro. El cerebro empieza a desarrollarse con el movimiento. Por lo tanto, la pasividad genera mecanismos de falta de aprendizaje, de incapacidad de atención. Se ha hecho un estudio donde se ha comprobado que aquellos niños o adolescentes que veían más de 4 horas la televisión tenían muy malos resultados en clase, por la pasividad y por el efecto que decía yo de la televisión, que tiene unas frecuencias muy altas que impiden desarrollar las áreas necesarias para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la actividad integra el cerebelo, integra el área parietal de la atención
más automática y integra el área frontal de la atención ejecutiva que les acabo de hablar. Y por último, quiero acabar con una frase de Einstein que le decían sus compañeros: pero profesor, ¿por qué pones siempre los mismos exámenes? Y él decía: porque las respuestas cada año son distintas. Yo estoy seguro que si vengo aquí el próximo año no diré cosas distintas a las que he dicho. ¿Por qué? Pues porque está avanzando muchísimo la investigación y porque si solo es el 1% del cerebro, pues a medida que vaya adquiriendo más información, habremos adquirido muchos más conocimientos y seguro que muchas de las cosas que he dicho serán renovadas, habrá que mejorarlas y algunas probablemente sean a lo mejor diametralmente opuesto a lo que he dicho. Por lo tanto, les ruego que miren con ojos muy críticos lo que les acabo de decir, muy críticos, que sean tremendamente críticos con esta conferencia, pero también les invito a que vean con nuevos ojos la posibilidad que ofrece la neurociencia para el desarrollo del cerebro y para tener nuevos sistemas de enseñanza, nuevos sistemas educativos y para que la educación se mejore muchísimo, aunque solamente conozcamos este 1% del cerebro y más este cerebro de la educación que es tan complejo, tan cambiante a lo largo del día. Muchísimas gracias. Pues pasamos a las preguntas. Si tenéis alguna curiosidad, algún comentario que hacerle al profesor. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Usted cree que todos los ejercicios que nos ha explicado aquí a lo largo de su ponencia, si se hace de una manera habitual, nos ayudaría a mejorar en el aprendizaje de otra lengua? ¿No? Porque vista la gráfica yo me he deprimido un poco, porque ahora ya no tengo edad para aprender otra lengua, ¿no? Lo que sí comprobamos, lo que hemos comprobado muy buenos resultados, ¿me oyen? Sí. Lo que hemos comprobado muy buenos resultados es en niños que no han llegado a la adolescencia. Los resultados son espectaculares. A partir de la adolescencia, yo no trabajo mucho a partir de la adolescencia, pero lo que sí también parece ser que hay buenos resultados es en los profesores que hacen estos ejercicios todos los días. Vale, pues con lo cual, y si quieren y aprender un idioma, pues necesitamos esa motivación que he dicho antes, el oído, habituarlo a una gran discriminación de fonemas, y si lo habituamos a una gran discriminación de fonemas, la posibilidad de aprender un idioma es fácil. Les voy a poner un ejemplo que probablemente les suene. Ustedes han visto que en España vienen muchos rumanos y viene gente mayor y estás en las calles y te hablan y dices: ay, pero si pronuncia igual que yo. ¿Cómo es posible que un rumano mayor con un nivel cultural, a lo mejor no universitario, hable en tan poco tiempo el castellano? Pues porque todos los fonemas que tenemos en castellano los tienen ellos en su idioma. Entonces, como lo han repetido desde niños los fonemas, la posibilidad de que hablen el castellano es más alta que si viene un inglés. Aquí vienen los ingleses y es que no saben ni pronunciar, porque no tienen esos fonemas en su idioma. Por lo tanto, si nosotros conseguimos desarrollar bien los fonemas en nuestro cerebro de cualquier idioma, la posibilidad de aprenderlo después es altísima. Vale, pues no sé, ¿algo allí? Ya se están animando, ya estaba bien esto. Allí en la esquina. Bueno, soy Teresa. Solo era comentar algo que es una intuición, que volveré a dar ejemplo desde la ignorancia, como antes. A ver, el otro día salió un documental sobre Yo soy Malala, no sé si lo vieron. Bueno, la chica musulmana que ha promovido el estudio entre adolescentes, y a ella le dieron un pistoletazo en la cabeza a cuenta de defender esa idea, que las mujeres también tienen que estudiar. Sacaron el documental. Tiene hoy en día 18 años, creo, la chiquilla. La cuestión es que ella estuvo estudiando en su país, a escondidas y en contra de la voluntad de todos, y bueno, y sacaba las máximas calificaciones. Huyendo de esa amenaza de muerte, está en Reino Unido, y la escuela, lo que es el aprendizaje, le cuesta muchísimo más. Yo he comprobado que cuando estudiantes que pasan de una universidad a otra no
sur, este, eran exitosos y pasan a la calamidad y viceversa. Y a lo mejor depende de esas especializaciones neuronales. No lo sé, es una pura intuición, no tengo ni idea. Sí, efectivamente, cuando se han pasado los tiempos críticos, la capacidad de aprendizaje es más limitada. Hay muchas más dificultades para aprender. Si en los tiempos críticos no se ha adquirido los estímulos básicos que van a favorecer ese otro proceso de aprendizaje, la posibilidad de aprender es más limitada. Por eso los ejercicios que pongo yo es que favorecen un proceso de aprendizaje, favorecen la actividad del cerebro, porque son ejercicios que favorecen la atención, son ejercicios que el cuerpo se encuentra mejor y por lo tanto está más motivado. No son ejercicios complejos de aprender un idioma, no, son ejercicios que te permiten mejorar la capacidad para aprender ese idioma o para ese cambio. No, hay personas que tienen muchas dificultades cuando cambian, como dice usted, de un sitio a otro. Generalmente las dificultades no son a positivo, son a negativa, porque tienen esas dificultades de su propio cuerpo, que no lo tienen adecuadamente bien organizado como para dar respuestas a cosas muy novedosas. Y si nosotros hacemos estos ejercicios, lo que vamos es a acelerar ese proceso de adaptación a un nuevo aprendizaje. ¿Y esos procesos de especialización quedan grabados en las etnias, por ejemplo? ¿En las? En los grupos sociales. Yo, una de las preocupaciones a las que me dedico es la enseñanza de lenguas. Y yo noto que, por ejemplo, los alumnos, incluso que vienen a máster, que vienen del Magreb, es que vienen a lo mejor con un nivel muy básico de español y enseguida se ponen las pilas, aprenden rápido el idioma. Y digo, ¿qué tendrán en los genes los del Magreb o los holandeses o los...? Y sin embargo, digo, no es el idioma difícil, porque en cambio a la comunidad china le cuesta muchísimo. Y siendo un idioma también difícil. Por eso, por lo que les he dicho, porque en los idiomas, si han aprendido fonemas muy similares a los nuestros, la posibilidad de aprendizaje es altísima. Y segundo, probablemente el que viene del Magreb motivacionalmente esté muy interesado en aprender el idioma, a lo mejor para supervivencia de él mismo. Porque se ha comprobado que en los países limítrofes, aquel país que dominaba sobre el otro, nunca aprendía el idioma. El país menos favorecido siempre aprendía el idioma del país que era más dominante. Nosotros tenemos el ejemplo. El ejemplo nuestro es Portugal. Portugal, la mayoría de los portugueses saben más español que nosotros portugués. Porque a lo largo de la historia ha sido quizá inferior a nosotros, en potencia económica o en potencia política. ¿Sí? Había una persona allí al fondo de la sala. Pero es que yo no conozco, hasta ahora no conozco trabajos, excepto algunos trabajos recientes que hay en Canadá, en Japón, que educan las emociones. Es que este trabajo era americano, no era español, y no educaban las emociones en América. Los niños que les han educado las emociones, los que mejor han tenido educadas las emociones, son los japoneses. Nosotros en la época de Franco nos educaba Franco las emociones, a hostias, pero no las educaba las emociones. Y quiero decir que la sociedad en la cual yo viví era una sociedad donde te educaban muy bien las emociones porque no te podías salir de determinadas normas. Si había una persona mayor te habían educado a respetarla, te habían educado a no comer el primero y esperar a que comiera antes tu padre, a no levantarte de la mesa, a respetar al otro. Te habían educado mucho en las emociones, pero los estudios estos que son de hace 10 años o algo así, lo que demuestran es que en los últimos 30 años o 40 años probablemente no se están educando las emociones. Y en España yo no conozco programas que eduquen las emociones, desde el punto de vista de la neurociencia. No es que a lo mejor hay profesores que de vez en cuando hacen programas de educar emociones o reconocer emociones, pues probablemente. Pero en los niños, además de reconocer emociones, hay que educarlas.
sí. ¿Qué tal? Soy profesor de Ingeniería Mecánica y en una duda que tenía, si es bueno facilitar al alumno, por ejemplo, perdón que estoy un poco afónico por la clase, a la hora de explicarle, por ejemplo, los problemas de mecanismos a los alumnos, es bueno facilitarle un programa de simulación que previamente visualicen el movimiento o se está perjudicando a su imaginación. Sería bueno que el alumno se imaginara el movimiento de ese mecanismo. No les he puesto aquí esos estudios. Hay estudios donde se sabe que la visualización es importantísima para el desarrollo de la acción posterior. Y se sabe que nosotros al visualizar algo, si nosotros visualizamos un movimiento de la mano sin hacerlo, las áreas implicadas en esa visualización son las mismas que las de la ejecución. No son distintas. Cuando ejecutas y cuando visualizas ese movimiento, las áreas que se activan son las mismas. Con lo cual la visualización, si todos visualizáramos antes de hacer un ejercicio el ejercicio, la posibilidad de cometer errores sería más limitada y la capacidad de aprender sería mayor. Ejercicios de visualización se han hecho, por ejemplo, para mejorar el rendimiento de deportistas de élite. Hacer que el deportista de élite imagine el movimiento antes de hacerlo. Entonces se les entrena a imaginar el movimiento antes de hacerlo y se consiguen resultados de, a lo mejor de un 5, un 10% de mejora de ese rendimiento, que en alta competición es muchísimo, claro. O sea que eso es una técnica que deberíamos hacerla también para mejorar el rendimiento, la precisión, la ejecución del movimiento, de la acción y evitar errores.